No hagas drama, Adela. Son unas semanas. Eso me dijo mi esposo mientras cerraba la maleta de un golpe, sin mirarme, con esa voz de quien ya decidió y solo espera que te resignes. Yo estaba en la cama con la bata al revés, un moretón amarillo del suero en el brazo y 40 días de fiebre metidos en el cuerpo. Afuera, el taxi al aeropuerto ya había tocado el claxon 2 veces. Se iba a Madrid. 42 días. A celebrar los 50 años de Marcela, su exesposa. Y 3 días antes de irse, despidió por teléfono a Berta, la señora que me bañaba y me hacía el caldo cuando no podía ni sentarme. Es un gasto que no tiene sentido si vas a estar acostada, dijo. Cualquiera pensaría que ese fue el peor momento de mi historia. No lo fue. Ese fue el momento en que empezó a cambiar todo. Me llamo Adela Requena. Tengo 53 años y durante casi 30 fui maestra de canto y coro en Durango. Nací en un pueblo de la sierra donde las mujeres aprendían a coser antes que a leer. Mi madre bordaba manteles para novias y mi padre era carpintero. De ellos heredé 2 cosas: las manos buenas para el detalle y la costumbre de guardar cada papel. Mi mamá tenía una caja de galletas danesas azules donde metía recibos, actas, cartas importantes. El que guarda encuentra, decía. Yo creía que era una tontería de vieja. Me equivoqué. Esa costumbre terminó salvándome la vida. A Rubén lo conocí en una boda donde yo dirigía el coro. Alto, con una labia que convencía a una piedra, vestido siempre mejor de lo que su cartera aguantaba. Trabajaba vendiendo seguros, luego bienes raíces, luego un negocio y otro. Ninguno le duraba. Me salí porque no me sabían valorar, decía. Siempre culpa de los demás. Me enamoré de su seguridad, que a los 31 años confundí con fortaleza. Nos casamos un año después, y aquí viene el detalle que lo cambió todo. En la notaría, cuando nos preguntaron el régimen matrimonial, Rubén dijo sociedad conyugal sin dudar. Pero yo, con la voz de mi madre metida en la nuca, dije separación de bienes. Rubén se rió. ¿Qué tanto vas a tener tú, Adelita, para andar cuidándolo? Lo dejé reír. Firmamos separación de bienes. Fue la mejor firma de mi vida durante 22 años, el dinero estable de la casa fue el mío. Las colegiaturas del coro, las bodas, las clases particulares. Modesto pero constante. El de Rubén iba y venía como la marea. Yo tapaba los huecos en silencio porque me enseñaron que una buena esposa sostiene sin presumir. Nuestra hija Renata, que hoy tiene 21, la crié prácticamente sola. Rubén aparecía para las graduaciones, se ponía su mejor camisa y recibía abrazos como si él hubiera hecho todo el trabajo. La casa de cantera, la del centro de Durango, la compré cuando Renata tenía 8 años. Doña Prudencia, una señora mayor, necesitaba vender rápido. El precio era bueno porque la casa necesitaba arreglo. ¿De dónde salió el dinero? De mí. De 14 años de coros, bodas, clases y un terreno que me dejó mi padre. Rubén andaba en uno de sus baches, debiendo por un negocio de vinos. No puso un peso. Y por el régimen de separación de bienes, la escritura salió a mi nombre. Solo a mi nombre. Rubén ni le puso atención. Pero durante 15 años dijo delante de todos, mi casa, el patrimonio que yo levanté. Tantas veces lo dijo que hasta yo empecé a decir nuestra casa. La generosidad tiene esos peligros. De tanto ceder el nombre, una se olvida de que la escritura no miente. Las señales empezaron meses antes de Madrid. El teléfono, Rubén siempre lo dejaba en la mesa. De pronto empezó a traerlo pegado al cuerpo, boca abajo, con clave nueva. El nombre, Marcela, empezó a aparecer en frases sueltas. Marcela dice que en España tal cosa. Durante 20 años esa mujer no existió en nuestra casa. De pronto existía demasiado. El dinero, Rubén, siempre corto, de repente tenía para un viaje a Europa de mes y medio. Descubrí retiros de la cuenta común que yo no había hecho y una transferencia grande a una agencia en Madrid. La señal más dolorosa no fue un papel. Fue una noche. Llevaba semanas con fiebre y un dolor sordo en el costado. Le pedí que me llevara al hospital. Dijo que estaba cansado, que era una infección de nada. Me llevó mi vecina doña Chelo a las 2 de la mañana, en camisón, temblando, agarrada de su brazo. Su bochito viejo oliendo a gasolina fue lo más parecido a una ambulancia que tuve.
Diagnóstico: infección renal seria. 4 días internada. Rubén fue una vez. 20 minutos. Con el teléfono en la mano. Salió riéndose por el pasillo. Esa risa, mientras yo tenía suero en el brazo, se me quedó grabada para siempre. Ahí entendí que mi matrimonio ya no existía. No con rabia. Con una tristeza tranquila, como quien reconoce que ya se hizo de noche. 3 días antes de irse, Rubén hizo 2 cosas. Despidió a Berta. Y salió a la calle a contarle a los vecinos que nos íbamos juntos de viaje. Que aprovechando sus vacaciones nos íbamos a Europa. Les pidió que le echaran un ojo a la casa. ¿Por qué mentir así? ¿Por qué decirles que yo me iba si me quedaba enferma en la cama? La respuesta, cuando la entendí, me dejó fría. No quería testigos de que me había dejado sola y enferma. Estaba construyendo una coartada. Y una coartada solo se construye cuando se planea algo, pero subestimó a la mujer callada. Pensó que estaba demasiado enferma, demasiado sola, demasiado buena para hacer nada. No sabía que mi madre me enseñó a guardar cada papel. No sabía que la escritura tenía un solo nombre. Y no sabía que 42 días son tiempo suficiente para que una mujer, aun enferma, ponga su vida en orden. El taxi se lo llevó un martes. Esa misma tarde, con fiebre, llamé a Renata. Mamá, ya voy para allá. Llegó al día siguiente desde Aguascalientes. Me cambió las sábanas, me hizo caldo, me obligó a tomarme cada pastilla. Esa noche, sentada al borde de mi cama, me preguntó: Mamá, ¿tú sabes de quién es esta casa? Pues de los 2, hija. No. La compraste tú con tu dinero y están casados por separación de bienes. ¿Dónde está la escritura? En la caja. En el fondo del closet, bajo las cobijas de invierno. Una caja de metal heredera espiritual de la caja de galletas de mi madre. Ahí estaba todo. El acta de matrimonio con el régimen anotado, la escritura a mi nombre, los recibos de la remodelación pagados por mí, el contrato de venta del terreno de mi padre. 15 años de él que guarda encuentra que Rubén jamás abrió porque jamás le interesó lo que él consideraba papeles de vieja. Renata sacó la caja. La abrimos sobre la cama. El olor que salió era el olor del tiempo. Conforme leíamos, cada documento era una piedra que me devolvían. La casa mía. El taller mío. La remodelación mía. Todo lo que Rubén decía mío delante de la gente tenía mi nombre en blanco y negro, pero tener razón no es estar protegida. Llamé a Lucero Bañuelos, una abogada que conocía porque su mamá cantaba en mi coro de los martes. Revisó cada documento. Doña Adela, legalmente usted está sólida. La casa es exclusivamente suya. Se compró con dinero propio y están casados por separación de bienes. Su esposo no tiene ningún derecho de propiedad. Pero Lucero me preguntó algo que me heló. ¿Su esposo ha intentado que firme algún documento en los últimos meses? Y ahí la caja volvió a hablar. 2 meses antes, Rubén me puso unos papeles diciendo que eran del banco, para actualizar datos. Entre la fiebre y la confianza casi los firmo. Pero algo me detuvo. Le dije que los leería con calma. Se molestó, insistió. Yo, terca por primera vez en años, los guardé en la caja. Los leímos esa noche bajo la lámpara. No eran del banco. Era un contrato de compraventa donde yo supuestamente vendía mi parte de la casa a un tal Ismael Fuentes por una cantidad ridícula. Y una carta poder amplísima para que Rubén dispusiera de mis bienes. Si yo hubiera firmado entre la fiebre y la confianza, habría vendido la casa desde Madrid y yo me habría quedado sin techo. La mentira a los vecinos era la coartada perfecta. Se fue de viaje conmigo y decidimos vender. Todo cuadraba. Todo era un plan. Sentí náuseas que no eran de la infección. 22 años. El hombre por el que tapé huecos, cedí mi nombre, crié sola a nuestra hija. Había planeado dejarme en la calle mientras brindaba por otra mujer. Lloré todo lo que no había llorado en 22 años. Y cuando terminé, me sequé la cara. Ya se acabó el llanto. Ahora vamos a trabajar. Con Lucero protegimos la casa con una anotación preventiva en el registro público. Cerré la cuenta común y abrí una solo a mi nombre. Y los vecinos, esa coartada que Rubén creyó tan astuta, se convirtieron en su trampa. Doña Chelo se puso furiosa.
A mí me dijo que se iban juntos, el descarado. El señor Nicanor. Cuente conmigo para lo que sea, maestra. En 4 días tenía una calle entera de testigos, los 42 días pasaron. Sané, ordené, canté. Reuní mi coro de señoras en la sala de mi casa y cantamos toda la tarde. Ahí entendí que la mejor respuesta no era la venganza. Era recuperar mi voz. Literalmente. La que había callado durante 22 años, Rubén llamó un par de veces desde Madrid. Le contestaba con normalidad. En una llamada preguntó como sin querer: ¿no ha ido nadie del banco a la casa? Es que dejé unos trámites pendientes. Confirmé todo. Le dije con la mayor inocencia: no, mi amor, nadie ha venido. Aquí todo igual. Lo dejé creer que había ganado. Que volviera seguro. Que la sorpresa fuera completa. El día del regreso invité a mi coro a ensayar en la sala. Cuando Rubén metió la llave, en lugar de encontrar una casa vacía en proceso de venta, encontró 12 señoras cantando un aleluya, la fuente del patio sonando por primera vez en años, y a su esposa de pie dirigiéndolas. Viva, fuerte, radiante, sin fiebre, sin suero. Mía se quedó de piedra en el umbral. ¿Qué es esto? Es mi coro. Estamos ensayando en mi sala. Recalqué el mí sin subir la voz. Lo notó. Las señoras recogieron sus cosas con la elegancia de quien entiende todo sin que se lo expliquen. Doña Chelo pasó junto a Rubén y le soltó con dulzura envenenada: qué bueno que ya volvió de su viaje, don Rubén. El que hizo solo. Que descanse. Cuando quedamos solos, saqué la carpeta de Lucero y la puse sobre la mesa. ¿Te acuerdas de los papeles del banco? Se quedó muy quieto. Los guardé. No los firmé. Los leí. Y los leyó una abogada. Le mostré el contrato falso, la carta poder. Si yo hubiera firmado esto entre la fiebre y la confianza, habrías vendido la casa desde Madrid y yo me habría quedado en la calle. Su cara se volvió la de un niño atrapado. Adela, eso lo puedo explicar. No lo expliques. Porque además cometiste un error que no sabías que era un error. Saqué la escritura. Esta casa la compré yo. Está a mi nombre. Solo a mi nombre. Y estamos casados por separación de bienes. Nunca fue tuya. Ni un ladrillo. El silencio fue el más largo de mi vida. Le dijiste a los vecinos que nos íbamos juntos. Pero doña Chelo me llevó al hospital a las 2 de la mañana. Toda la calle sabe que me dejaste enferma y sola. Esos vecinos firmaron lo que vieron. Cuando habló, la voz le salió distinta. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a meter a la cárcel? Ahí confirmé todo lo que necesitaba saber. Ni un perdón. Ni un me equivoqué. Solo miedo por sí mismo. No. No voy a destruirte. No porque te lo merezcas, sino porque yo no soy así. Pero se acabó. Quiero el divorcio. La casa es mía y te vas de ella. Y esos papeles se quedan guardados para que nunca se te vuelva a ocurrir jugar conmigo. Recogió su maleta esa noche. El divorcio fue rápido cuando una llega con todo en orden. Rubén intentó pelear su parte de la casa hasta que su abogado le explicó que no tenía nada que pelear. Marcela salió de la historia tan rápido como entró. Cuando Rubén volvió sin casa, sin dinero fácil y con un divorcio encima, el encanto europeo se le acabó. Los primeros meses sola fueron de reacomodo. Convertí el estudio de Rubén en mi sala de música. Arreglé la fuente del patio. Su sonido se volvió la banda sonora de mi paz. Abrí un coro nuevo, gratuito, para mujeres pasando por divorcios o duelos. Lo llamé Coro Segundo Aire. La primera sesión llegaron 4 señoras tímidas, sentadas en la orilla de la silla, ocupando el menor espacio posible, como mujeres que llevan años pidiendo perdón por existir. Les pedí que cantaran una nota. Casi no se les oía. Cantaban para adentro, como pidiendo permiso. Al año éramos más de 20. Mujeres que llegaban con la voz apagada y al cabo de unos meses cantaban con una fuerza que las sorprendía. Una me confesó llorando que su esposo le había dicho durante años que desafinaba, que mejor no cantara. El día que la escuché soltar la voz limpia llenando la sala,
Tuve que salir al patio para que no me vieran llorar. Renata, antes de volver a sus clases, me abrazó. Mamá, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti? Que pudiste hundirlo y no lo hiciste. Que escogiste tu paz en vez de su ruina. Me guardé esa frase como mi madre guardaba los papeles. Hoy, cuando cae la tarde y el sol pega en la cantera y la pone color miel, me siento en el patio a escuchar la fuente. Es un silencio distinto al de aquella tarde en que Rubén se fue. Aquel era el silencio del abandono. Este es el silencio de la paz. El de una mujer que tiene su casa a su nombre, su voz de vuelta, su hija cerca y la certeza de que nunca más va a necesitar el permiso de nadie para saber lo que vale. Aprendí que la generosidad de una mujer no es invitación para que la pisen. Que el que guarda encuentra no era tontería de vieja, sino sabiduría de mujeres que sabían que algún día tendrían que probar quiénes eran. Que la calma no es debilidad. Que a veces la respuesta más fuerte es la que se da sin gritar, con papeles en orden y la conciencia tranquila. Y aprendí que una nunca está tan sola como la quieren hacer sentir. Había una hija dispuesta a viajar 6 horas, una abogada, una vecina que manejó a las 2 de la mañana, una calle entera que dijo la verdad. El que me dejó sola se equivocó hasta en eso. Nunca lo estuve. Si alguna vez alguien te dejó cuando más lo necesitabas, convencido de que sin él te ibas a derrumbar, quiero que sepas algo. A veces esa puerta que se cierra es la que por fin te deja ver todo lo que siempre fue tuyo. Cuéntame en los comentarios. Te leo. Y si esta historia te llegó, quédate, porque todavía tengo muchas por contarte.